Bindi, que tiene 2 hijos y que su esposo fue asesinado por predicar la palabra de Dios. Dagma, también con sus 3 hijos y su esposo, fue llevado preso y nunca más volvió. Por Dina, que también junto a sus hijos se quedó sola porque su esposo repartía las Biblias y en un paso fronterizo lo arrestaron y no volvió más, no lo volvieron a ver. Y por Patti, que su esposo también fue asesinado. Y si pudiste recordar el rostro de estas personas, son mujeres de las que hemos compartido durante el año pasado las historias de estas mujeres. Amén. Te invito a que busquemos en 1 Corintios en el capítulo 12, en el versículo 26. Y estas personas, cuando nosotros las presentamos, teníamos el pedido de oración de los trabajadores de primera línea, lo específico, lo inmediato, ¿sí?, que necesitaban estas personas. Y cuando nosotros conocimos las historias, nosotros nos angustiamos y oramos e intercedemos por esas personas. Amén. Porque vamos a leer 1 Corintios 12:26, dice: si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Amén. Dice el 27: todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Amén. Era lo que decíamos recién, nos identificamos con ellos. ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Porque tenemos el mismo objetivo, tenemos la misma tarea: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Y cuando los que están allá en el campo misionero sufren, la familia sufre. ¿O no? ¿O no es así en el ámbito secular? Cuando un integrante de nuestra familia está dolido, está angustiado, está triste, nos pasa a nosotros, nos angustiamos, nos dolemos y nos ponemos tristes por ese integrante de la familia. Y si nosotros decimos que somos familia, cuando uno le pasa algo, a nosotros nos afecta. Nos debería a nosotros afectar lo que le está pasando a mi hermano que está allá en el campo de batalla. Así como al revés. Amén. Pero yo decía, ¿cómo va a haber yo me voy a identificar con los hermanos si no los conozco? Amén. Y el tercer punto era, le pregunto a ustedes, conocer, identificarse y representar. Representar. ¿Qué significa representar? Hablar en su nombre, interceder por sus derechos, llevar sus necesidades ante Dios y ante la congregación. Lo que nosotros hacemos es representar a aquellos que están en el campo misionero. Vamos a buscar Proverbios 31:8. Yo le voy a pedir a alguien si lo puede leer. ¿Nueva traducción? Por favor. Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos,
garantice justicia para todos los abatidos. Amén. Nosotros, cuando hablar el nombre de una persona, yo creo que lo he repetido varias veces, pero para los que no me conocen, yo siempre digo, mis hijos, guarda. Cuando nosotros tenemos que hablar por nuestros hijos, ¿no? Cuando viene y dice, mamá, tal me dijo que, o la mamá me preguntó, me dijo, y vamos nosotros a interceder por ellos, amén. Porque no conocen del tema, o porque se sintieron amedrentados, o porque sintieron temor, o porque sintieron vergüenza, por lo que sea, nosotros decimos, va. Pero cuando vamos, va atrás mío, porque yo voy a hablar, ¿sí? Nos ponemos delante de ellos, ¿sí? Para que la otra persona sepa, primero, que no está solo, ¿no? Segundo, que cuando se siente así, vulnerable, hay una persona que va a poder hablar en su nombre, amén. Que cuando siente que sus derechos están siendo pisoteados, hay alguien que va a decir, no, para, ¿sí? Cuando esa persona siente de que no tiene ni voz ni voto, cuando esa persona siente de que o habla o muere, hay alguien que pueda interceder por ellos. Hay alguien que se va a levantar y va a decir, no, para, yo vengo por él. Yo vengo a hablar por él, porque ¿qué le pasó? ¿Qué hicieron? ¿Qué le dijeron? ¿No? Nosotros vamos, cuando nos tenemos que presentar por uno de los nuestros, y volvemos a la familia, por un integrante de nuestra familia que está sufriendo, que está pasando injusticias, nosotros nos paramos y decimos, no, vamos, ¿qué le hicieron? ¿Por qué? Y preguntamos y esperamos que de la otra parte se nos diga y se nos argumente por qué, ¿sí? Eso es representar. Y nosotros no vamos de comoritos nomás que somos, ¿no? Nosotros vamos porque nos respalda la palabra de Dios. Nosotros vamos en nombre de Dios. ¿Amén? Nosotros no vamos a ir a pegarle a nadie, pero nosotros vamos a ir con la palabra de Dios. Es decir, porque la palabra de Dios dice que somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios no son avergonzados. Amén. Entonces, eso significa representar. Hablar en nombre de esa persona que está siendo silenciada, ¿sí? Y interceder por sus derechos. Y el tercero es llevar sus necesidades ante Dios. Cuando nosotros nos presentamos ante Dios y intercedemos por algún familiar, o nosotros mismos, que muchas veces subimos los pedidos de oración, nosotros intercedemos. Y hay veces en que, yo por ahí digo, depende el pedido, ¿no? Es la intensidad de la oración. Hay pedidos que nos ponen, es urgente, y es urgente, hermano. Y yo dejo de lavar los platos, me seco y oro. Amén. Y lo que yo esté haciendo, dejo porque es urgente, porque me necesitan. Amén. No es cuando, bueno, ya sé que tengo que orar en la noche, cuando me acuesto y cuando hago mi oración para dormir, ahí lo pongo en oración. ¿Sí? Cuando nosotros intercedemos, llevamos las necesidades ante Dios, es en el momento. Entonces, cuando nosotros conocemos de algún testimonio, como los que conocimos el año pasado de estas mujeres, que hay muchísimos, pero nosotros representamos el testimonio, fue algo inmediato que nosotros hicimos: orar, interceder y clamar por esas mujeres que estaban siendo maltratadas, que le habían arrebatado a parte de su familia, que se sentían solas, que tenían dolor, que no sentían paz, porque pese a la situación que estaban viviendo y tenían que seguir, porque el que estaba del otro lado no iba a decir, bueno, está en duelo, la dejamos. No. Entonces nosotros somos los que representamos a esa persona. Y yo al principio dije, ¿cuántos de los que estamos acá somos creyentes? Y todos levantamos la mano, ¿no? Entonces, volviendo un poquito al principio, yo dije que el creyente, que la voz de los mártires, la voz de esos mártires, es el creyente que conoce, se identifica y se representa. ¿Cuántos de nosotros somos ese creyente
que conoce a las personas, a los cristianos que son perseguidos, que se identifica con los cristianos que son perseguidos y que representa a los cristianos que son perseguidos. Amén. Amén. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo soy ese creyente? Amén. Conociendo ahora lo que implica conocer, lo que implica identificarse y lo que implica representar. Amén. Entonces, yo quería compartir esto para que realmente pudiéramos reflexionar, ¿sí? Porque muchas veces, como decíamos, ponerse en el lugar del otro y no es un ratito y me corro, ¿no? Es realmente me pongo los zapatos del otro, camino con esa persona, lo sostengo, lo ayudo, oro, lo llevo. La pastora decía, estamos orando por las personas que cada uno en lo personal anotó el nombre. Y oramos y ese día que nosotros vengamos, la pastora decía, no puede venir solo. Decir, no, yo le dije que venga. No, va, lo busque y lo trae. Eso es, ¿me entienden? Que nosotros podamos tener empatía, que nosotros nos identifiquemos. Y esto, lo que estamos haciendo, ¿sí?, con el grupo de misiones, es parecido a esto, a lo de la voz de los mártires, ¿no? Entonces yo decía, esto es una práctica, ¿sí?, para que nosotros podamos de a poquito empezar a entender realmente lo que es ser una voz, ¿sí?, porque eso comienza en el interior. Y yo le dije recién, tuvimos una reunión, un tiempo hermoso, donde se nos motivó, donde se nos dijo, donde todo el tiempo estábamos nosotros, pero no, te pido por el otro, por el otro, por el otro, por mi hermano, por mi familia, siempre nos corrimos un momento de nuestro lugar e intercedemos por el otro. Entonces yo decía, nosotros tenemos que salir, pero con toda la furia, ¿sí?, y seguir orando por la persona que estamos orando. Y nosotros dijimos una persona, pero pueden ser dos, pueden ser tres, ¿sí? Pues en esas cosas somos re obedientes. Me dijo una y oramos por una nomás, pero pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser las personas que usted conoce y sabe que necesitan de Dios. Hay muchas personas que necesitan de Dios, quizás conocen, pero su corazón está lejos de Dios. Entonces, ese cambio, ¿sí?, esto que nosotros entendimos hoy de ser el creyente que conoce, se identifica y se representa, ese cambio tiene que empezar en el interior de cada uno de nosotros. Amén. Nosotros, por todo lo que recibamos, ¿sí?, todo lo que recibamos y todo lo que nosotros hagamos, ¿sí?, tiene que ser bajo esto, ¿sí?, bajo este concepto que yo hoy les estoy compartiendo: el conocer, el identificarse y el representar. Cuando nosotros podemos cumplir con esto, ¿sí?, cuando nosotros podemos cumplir con todas estas cosas, ahí vamos a estar comportándonos como verdaderos creyentes, mirando hacia afuera. Amén. Porque nosotros tenemos que sentir a los que están allá afuera como nuestra familia. Porque tenemos el mismo Padre, tenemos el mismo objetivo. Y como dije, algunos están allá, otros estamos acá. Pero si el que está allá está sufriendo, yo también sufro. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo conozco? Yo le dije que anotara la página. Ahí hay un montón de historias, ahí se va subiendo la actualización de esta organización que trabaja con los cristianos perseguidos. Entonces usted tiene que simplemente buscarlo, porque yo dije que se trata de interés. Si a usted no le interesa, hermano, usted va a salir, pero si usted realmente toma la palabra, ¿sí?, la atesora en su corazón y le permite que el Espíritu Santo empiece a obrar en su vida, créame que le va a interesar y usted va a conocer, se va a identificar y va a representar a la familia que es perseguida. Amén.
quiero compartir este testimonio. Rena es una adolescente de 16 años. Es una joven cristiana, ellos son sus padres, y en enero del corriente año fue secuestrada por un hombre musulmán mayor y obligada a casarse con él. El hombre conocía que tanto ella como su familia eran cristianos y la empezó a perseguir. Rena iba a la escuela, volvía y era todo lo que hacía. Justamente por esto es en Pakistán. Y voy a hacer un paréntesis. En el mapa que vimos recién, usted puede buscar, es muy interactivo porque usted puede poner el país, en este caso Pakistán, y le va a salir toda la información de la restricción, si es un área hostil, si es un área restringida o si es un área de observación. Le va a poner la cantidad de cuál es la religión que predomina. Ahí está muy buena la aplicación. Este hombre, el musulmán, cuando Rena fue a la escuela, cuando estaba volviendo, aprovechó, la agarraron, la obligaron a subirse a una tráfico y se la llevaron. Sus papás no saben dónde está, sus papás no saben cómo está, sus papás no saben si la van a volver a ver. Dado que el matrimonio de menores de 18 años es ilegal en Pakistán, su familia está intentando recuperarla por la vía legal. ¿Amén? Este es uno de los tantos testimonios que conocemos y que podemos ver en la página esta que yo les compartía. Así que yo te pido que te pongas de pie y en representación de Rena te invito a que pases aquí adelante.